Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe en este foro debate del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que con motivo de la oferta educativa que tiene y además pues de lo que lo ha caracterizado a este instituto por casi 40 años, de ser un centro de debate de ideas, bueno, pues se han organizado distintas mesas para tratar de analizar, dilucidar, entender todas las problemáticas desde diferentes ángulos que se han estado suscitando en este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy hablaremos de un tema muy polémico, por cierto, pues que es el dictamen o la creación ya de la Guardia Nacional. Antes de presentar a los ponentes, quiero informarles que, bueno, algunos de ellos son maestros, son parte de la oferta educativa del instituto, que a partir de mayo comenzará con una serie de diplomados en comunicación política y campañas electorales, periodismo político, gobierno abierto, análisis y prospectiva política, gobernanza, elecciones y participación ciudadana, y también evaluación de políticas públicas. Si les interesa, pueden verificar las redes del instituto y, por supuesto, acceder a la oferta educativa que tiene aquí en México. Bueno, ahora sí, para hablar sobre este tema, la Guardia Nacional. El día de hoy está con nosotros y le agradecemos que nos acompañe la senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Entre pues su experiencia profesional está desde ser diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputada federal. También actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vianey. La verdad es que me parece extraordinario este ejercicio. Es una forma, yo diría, de las mejores para poder conocer un tema, conocerlo ampliamente, conocerlo desde distintas perspectivas. Y me parece que sin duda vamos a abonar, yo diría, al conocimiento de qué va a ser la Guardia Nacional. Ya es evidente que vamos a tener esa figura, ¿no? Después de tanta litis y tanta discusión. Empezó de una manera, me parece que concluyó de otra, yo diría de la mejor manera posible. Hoy, le preguntes a quien le preguntes, el tema de la seguridad pública es un tema prioritario. En cualquier encuesta, no importa la encuestadora, no importa el municipio, no importa el estado, el tema número uno para quienes nos ven, para quienes estamos aquí, para la producción de digamos, de esta transmisión, para todos, la problemática número uno, antes, por ejemplo, era el empleo, ¿no? O era, digamos, el acceso a la educación. Hoy es, sin duda, que nos sentimos inseguros y hay que encontrar la manera, a través de la ley y con políticas públicas, para dejar de, no solo sentirnos inseguros, sino dejar de estar inseguros. Esta es la forma que ha encontrado este nuevo gobierno a propósito de la Guardia, y veremos qué tanto funciona. Ojalá y por el bien de todos funcione bien. Claro, senadora, por supuesto, ella nos dará su experiencia, nos platicará cómo se dio este cabildeo, que supongo que no fue nada fácil, del dictamen, ¿no? Cómo se dieron las audiencias públicas, qué posición tuvo la sociedad civil, qué peso tuvo la oposición también en el Senado, en la Cámara de Diputados. Bueno, pues digamos lo que ella nos compartirá su experiencia. También está con nosotros la catedrática y especialista en política criminal, Ita Liciani Sotomayor. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con estudios de maestría en Criminología y Política Criminal, además de ser candidata a doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y debo decir que estoy muy contenta de estar aquí con mi director, porque cuando yo fui estudiante de la maestría en INACIPE, Rafa Estrada era el director del instituto, nadie como tú. Me halaga mucho estar aquí contigo, querido amigo, y con una senadora a quien yo admiro. No nos conocíamos, pero me llama la atención porque tienes un perfil que rompe con el paradigma, tristemente, de los legisladores de nuestro país. Así que es un gusto también estar aquí contigo y, por supuesto, contigo, Vianey. Gracias. Muchísimas gracias. Y
Está... Exacto, con su venia. También está con nosotros el día de hoy el doctor Rafael Estrada Michel, él es director general del Instituto de la Judicatura Federal, abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Doctor, gracias por estar con nosotros. Diana, y mil gracias. Y mil gracias también a mis compañeras de panel, me honra mucho estar con ellas, como muy bien ha dicho Italy, pues estamos con 3 mujeres a las que yo admiro mucho y pues me parece que es muy interesante lo que señalabas. Vamos a enterarnos aquí de viva voz con una protagonista de la trinchera más avanzada, como es Kenia López Rabadán, pues de cómo se dio ese intríngulis de algo que finalmente coincido con ella, salió bien, o salió lo mejor que podía salir después de un primer saque, pues que a muchos nos alarmó, ¿no? Así es que es un placer estar con ustedes, mil gracias. Claro, y está también pues la experiencia, ¿no?, de los términos constitucionales para que podamos entender cómo quedó este dictamen y cómo se implementará lo poco que sabemos de la Guardia Nacional. Bueno, la senadora hace unos momentos lo comentaba, una de las principales preocupaciones es la inseguridad en el país por encima de la corrupción, aunque no lo hayan dicho una y otra vez en las pasadas elecciones. En un país donde hay 40,000 desaparecidos, por lo menos 28,000 cuerpos sin ser identificados, pues la principal problemática a enfrentar, o que debía enfrentar el actual gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, era la inseguridad. Propuso este nuevo cuerpo, que aún nos queda dudas si es policíaco, si es militar, si es civil, y se ha dado una larga lucha a través de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y posteriormente una vez más en la Cámara de Diputados. Actualmente van 21 congresos estatales que ya lo han aprobado, se necesitaban 17, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hasta que lo aprueben todos los congresos locales, o por lo menos se discuta, él lo publicará en el Diario Oficial de la Federación. Pero tal y como está el dictamen, les pregunto a ustedes que son los expertos, tal y como se aprobó el dictamen el pasado 28 de febrero, ¿representa la militarización constitucionalizada del país? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quiere decir. Si quieren, empiezo con mi pesimismo, porque a mí me parece que sí. Se ha discutido mucho sobre estos 12 años en los que efectivamente hemos tenido una militarización de facto del país, y lo que me parece que hizo esta reforma constitucional fue ordinarizar la excepción, porque sí es una reforma constitucional un poco inocua, me parece a mí, desde mi punto de vista, para meter la creación de la Guardia Nacional. Creo que no hacía falta, pero a mí me parece que lo más delicado de todos los artículos que se tocaron está en un dispositivo transitorio, que es el quinto transitorio, que estaba en términos peores, hay que decir, porque hablaba de que mientras se superara la crisis de emergencia en el país, el ejército vendría continuando en esta labor de tareas que no le son propias, como es la seguridad pública. Y entonces en el cabildeo legislativo lo que acordaron fue quitar la palabra emergencia y le pusieron 5 años. Es decir, lo que hicieron fue ordinarizar la excepción. Y a mí me parece que eso es terrible y es un esquema que a mí me preocupa muchísimo, porque claro que estamos hablando de una militarización del país. El ejército venía haciendo una función totalmente ajena, sí con una ausencia de un marco legislativo que regulara esa función, porque justamente era una excepción. Pero dice Walter Benjamin, la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción siempre es la regla. Y esto se verificó. Dentro de las funciones manifiestas de la reforma, se ha dicho muchísimo y seguramente sobre eso hablaremos a continuación, pero una función latente, clara, precisa y muy puntual que yo advierto es eso, la militarización del país. 5 años es prácticamente todo el sexenio, no dice qué va a pasar después de esos 5 años. Entonces lo que sucede con la Guardia Nacional, para mí queda en un segundo plano, es irrelevante, porque los militares seguirán en las calles con un adoctrinamiento que tienen de aniquilar al enemigo, porque ellos están para, aunque somos un país en paz, con más de 100,000 muertos y 40,000 desaparecidos, menos mal, ¿no? El ejército está entrenado para eso, para aniquilar al enemigo no se le combate lealmente, al enemigo se le aniquila.
y ese es el adoctrinamiento que tiene el ejército. Entonces, yo no estoy muy esperanzada a que en el sexenio actual las cosas cambien. Creo que seguiremos acumulando muertos en este genocidio por goteo del que habla Eugenio Raúl Zaffaroni, desaparecidos, y lo más triste es que se pierde la oportunidad, una vez más, de consolidar un cuerpo de policía acorde con las necesidades actuales. Efectivamente, la seguridad pública es una cuestión prioritaria, no de ahora, de las 3 últimas elecciones lo ha sido, en América Latina es una constante, y cada presidente en turno llega a jugar con los ciudadanos y a jugar con el país, inventando políticas públicas que nos van a llevar a lo mismo si seguimos haciendo las mismas cosas, y esta reforma lo es, con la gravedad de que se ordinarizó la decepción. Ese es mi punto de vista para iniciar. Senadora, coincide con la doctora Italy en el entendido que las Fuerzas Armadas han estado en las calles, algunos dicen desde hace 19 años, ¿no?, con la declaración de Felipe Calderón en Michoacán, y otros dicen, bueno, en realidad van un poco más atrás, desde Ernesto Zedillo, con este despliegue de las fuerzas militares. Efectivamente, a ver, me parece que hay muchas cosas que tendríamos que discutir en esta tarde. Lo primero es, el presidente de la República electo hoy, quiero dejar claro, yo soy del PAN, el presidente de la República es de Morena, pero hay que reconocerle que el presidente tiene derecho a elegir su forma de resolver la problemática número 1 de este país. Él tiene derecho, como yo hubiera exigido el derecho para el presidente Calderón o algún priista para el presidente Peña. Lo hizo muy mal, pero bueno, de cualquier manera, me parece que cada quien tiene derecho a resolverlo y desafortunadamente, que espero no sea el caso, pues también a definir su política pública, ya sea un acierto o un lamentable error. Partiendo de que el presidente de la República tiene su derecho, y además, bueno, pues se lo dieron 30 millones de votos, por supuesto no voté por él, ¿no?, y no comparto un montón de cosas que hace, pero sí creo que él fijó una posición desde un principio. Esa posición que fijó es la que preocupó muchísimo a investigadores, intelectuales, analistas, defensores de derechos humanos, organismos internacionales, la ONU, el Alto Comisionado, Amnistía Internacional, porque lo que él fijó en un principio era, que por cierto fue algo que dijo totalmente contrario en la campaña. En su campaña él dijo, van a regresar los militares a los cuarteles, esto es, van a dejar de estar en las calles, llamémosle así, para estar en los cuarteles haciendo lo que, por cierto, por mandato constitucional habrían de hacer. Y además hay que agradecerle, también me parece que esa es otra, Yo creo que hay que agradecerle de muchas maneras al ejército, porque les hemos pedido hacer muchísimas cosas. A ver, seguridad nacional, ahora hacer aeropuertos, de verdad es yo si fuera, la otra vez tenía la oportunidad de hablar con un general y le decía, oiga, es que es increíble la cantidad de cosas que les pide, ¿no? Regresando al tema, el presidente optó por no hacer caso a lo que él mismo decía en su campaña, y por alguna razón, no sé con quién platicó, no sé qué vio, no sé qué leyó, pero un día dijo, va a ser el eje rector, digamos, para encontrar la seguridad en este país, va a ser un híbrido. ¿Qué es eso? Bueno, pues va a ser la seguridad pública, digamos, la Secretaría de Seguridad Pública y un órgano, digamos, y la Sedena y la Marina, ¿no? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Solo él la sabe. Pero cuando nosotros, me refiero a nosotros, muchísima gente que no estaba de acuerdo con no solamente constitucionalizar, ¿no? Dice doctora, constitucionalizarlo, sino además dejarlo tan amplio y tan ambiguo que era una incertidumbre brutal, lo que justamente decía el quinto transitorio. Empieza a haber una oleada de gente diciendo, no puede ser, porque no puede ser que un militar, que un marino y que un policía tengan la misma lógica de actuación, porque por naturaleza son distintos. Y no puede ser porque la defensa tiene una lógica de defender, digamos, al país, pero no de estar en el municipio de Tinguindín, en Michoacán, ¿no?
en una esquina cuidando lo que tendría que cuidar de inicio un policía municipal, y después un policía estatal, y después un policía federal. Entonces, será una discusión amplísima. Yo quisiera solamente empezar diciendo la postura de distintas organizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional me parece que fue suficientemente digna para que los partidos políticos de oposición dijeran qué está pasando aquí y se pudieran poner de acuerdo para encontrar una salida mucho más, llamémosle así, más apegada a los principios internacionales y más apegada a la realidad en México, que es lo que se consiguió. Es cierto, es constitucionalizar por 5 años algo que se dijo no estaba de acuerdo a estándares internacionales, ni siquiera es convencional, en fin, es cierto, pero me parece que fue el mal menor que se encontró para darle así también el derecho al presidente de la República a que si él cree que esa es la ruta, esa ruta sea tomada. Muy bien. Doctor, veníamos de un proceso, ¿no?, de que la propia sociedad civil organizada, los propios organismos internacionales pro derechos humanos, habían puesto amparos de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada durante su sexenio. Se da el fallo a favor de esta acción de inconstitucionalidad y justo al otro día conocemos parte del dictamen de la Guardia Nacional. De nueva cuenta, es la militarización constitucionalizada del país. Qué bueno que recuerdas ese punto, porque además el máximo tribunal del país votó con un solo voto a favor y el resto en contra, es decir, una mayoría abrumadora, por la inconstitucionalidad total de la Ley de Seguridad Interior. Entre otras cosas, eso nos ha puesto otra vez sobre la palestra una cosa muy necesaria y necesaria hace mucho tiempo, que es definir qué entendemos constitucionalmente por seguridad interior, que no ha quedado definido tampoco con la reforma constitucional de Guardia Nacional. También qué bueno que recordabas bien ahí que la discusión viene de mucho antes, ¿no? Es decir, en la campaña de 1988 se trató el tema de la militarización de la seguridad. Los dos candidatos principales de la oposición, el ingeniero Cárdenas, el ingeniero Cloutier, hablaron del tema y cuestionaban gravemente que desde los años 70 y desde luego en el sexenio del presidente de la Madrid se hubiera utilizado a las Fuerzas Armadas para estas tareas. Se nos olvida, creemos que es una cosa mucho más reciente, no es tan reciente, ¿no? Yo comparto la preocupación tuya por la pregunta que nos formulas, ¿no? Ahorita voy a eso, ¿no?, porque se puede jugar mucho con los términos. Comparto la preocupación benjaminiana de mi querida maestra Chani sobre el transitorio, pero creo con la senadora que en el articulado, vamos a llamarlo no transitorio, sino principal de la Constitución, se dieron grandes avances, sobre todo en relación con la iniciativa primigenia que tú acabas de mencionar. Si bien no acabamos de saber cómo vamos a distinguir entre seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, lo que sí sabemos hoy es que vamos a tener un cuerpo civil. Es bueno recordarlo en el Instituto Ortega y Gasset, ¿no? Porque una de las cosas en las que creo que tuvimos mala suerte es que la Guardia Civil tiene un tufo franquista, falangista, y entonces no quisimos ponerle así, ¿no? Y entonces, de alguna forma, eliminamos una institución que es propia de nuestro federalismo, que le dio grandes servicios a la patria en el siglo XIX, o sea, yo sé que eso es mucha nostalgia, ¿no? Pero pues a mí sí me duele que el batallón Mina, que el coronel Lucas Valderas, que la Guardia Nacional que enfrentó al invasor norteamericano y que después enfrentó a la intervención francesa y que todavía en el siglo XX se alistó para combatir a las potencias del eje, pues hoy por hoy haya pasado al olvido constitucional. Insisto, es nostalgia. Aunque pongo un asterisco, ¿qué va a pasar cuando haya una amenaza a la seguridad nacional? La Constitución hoy por hoy habla de la reserva, es obligación de los ciudadanos mexicanos alistarnos en la reserva, ya no en la Guardia Nacional, esta guardia de vecinos que quedaba confiada a los estados de la Federación. Si hay, esperemos que no, pero si hay un conflicto que tenga que ver con la seguridad nacional, será suficiente el cuerpo regular del ejército y la reserva
o vamos a tener que echar mano de esta Guardia Nacional que ahorita va a estar en tareas de seguridad interior, de seguridad pública, no sabemos por cuánto tiempo y no sabemos qué tan transitoriamente. En fin, eso es prospectiva, así como hubo nostalgia también en mi respuesta. En cuanto a la constitucionalización, viene de la militarización. A ver, yo creo que siempre es una muy buena noticia que podamos partir de un orden, de un ordenamiento ya más o menos regular para unas situaciones de facto que habían dado desde aquella famosa interpretación de la Suprema Corte, hace 2 épocas de la jurisprudencia, habían dado lugar a una serie de malabarismos, ¿no? Dice que si el 129 no decía lo que dice y que si las Fuerzas Armadas no tienen que estar en labores estrictamente relacionadas con la disciplina militar, acuarteladas, si pueden o no estar en las calles. La verdad es que dábamos muchos brincos, como lo manifestó la iniciativa del presidente Peña en materia de ley de seguridad interior. Y no íbamos a llegar a ningún lado por ahí, porque las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, no iban a obtener una regulación que las tuviera tranquilas en cuanto al desempeño de estas funciones que de facto realizaban. Hoy por hoy, bueno, la Guardia Nacional no es estrictamente Fuerzas Armadas, o no solo son Fuerzas Armadas, expresamente no se necesitaba, yo coincido aquí con la maestra Chani también, de alguna forma no se necesitaba aclarar que no iban a estar sujetas al fuero de guerra, porque tenemos ya resoluciones de la Corte Interamericana muy claras al respecto, pero qué bueno que se diga, así nos obviamos muchas discusiones después. Y además una cosa que, entre otras, gracias a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado aquí presente, se evitó, que estaba en el texto de la iniciativa original, que era la intervención de la Guardia Nacional en labores de auxilio a las tareas de procuración de justicia, y sin claridad acerca si iban o no a estar bajo el mando y conducción del Ministerio Público, como establece el artículo 21 constitucional, sino que se hablaba de una coadyuvancia bastante porosa. Bueno, esto es una muy buena noticia. ¿En qué iba a consistir esa coadyuvancia de fuerzas, si no quieren decirles militarizadas, semimilitares, en auxilio del Ministerio Público? Pues vayan ustedes a saber. Qué bueno que tampoco vamos a tener que discutir eso en el horizonte próximo, ¿no? Bueno, así es que se constitucionalizó la militarización de la seguridad pública. Yo te diría, de alguna forma se le dio un ordenamiento, una regulación de carácter constitucional a la presencia de fuerzas de Guardia Nacional, ¿no? Es decir, de fuerzas con disciplina militar pero bajo mando civil en las tareas de seguridad pública. Que quedan muchas cosas por definir, que se va a tener que hacer en la legislación secundaria, no me queda la menor duda. Que se dieron avances sobre todo respecto a la ley de seguridad interior, que afortunadamente fue expulsada de nuestro ordenamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la iniciativa primigenia en materia de Guardia Nacional, tampoco me queda duda. Muy bien. Antes de entrar en materia de artículos, digamos, de las entrañas del dictamen en sí mismo que fue aprobado, me gustaría retomar el papel de la sociedad civil, de la oposición, en esto que decían, de lo malo, pues lo mejor, digámoslo así. ¿Cómo se dio el cabildeo? ¿Cómo se dio la discusión? Desde su punto de vista, ¿es la primera vez en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con las mayorías en el Congreso de la Unión, tuvo un contrapeso? ¿Fue la Guardia Nacional la expresión de un contrapeso para el presidente? No sé, aquí hay protagonistas. Sí, Adelante. Preferiría escuchar a la senadora, pero otra vez sí, no. Es decir, una oposición no es nada más aquella que dice, no estoy de acuerdo, ¿no? Te dejo hacer lo que quieras, en plan casi tiranía constitucional, porque tienen una mayoría abrumadora. Y también era algo que se discutía y lo discutimos aquí, ¿no? Alguna otra vez que yo tenía oportunidad de venir, justamente estos escenarios que se perfilaban. Finalmente sucedió, o sea, tienen una mayoría abrumadora. Y la oposición en esta discusión en específico creo que se vio fortalecida por una gran voz que elevó también la sociedad civil organizada, a la que ha desdeñado el presidente de la República, ¿no? Entonces, creo que fue una combinación allí interesante. Pero
para mí no solo basta que la oposición diga no estoy de acuerdo. Tiene que decir no estoy de acuerdo y planteo esta otra alternativa y vamos a negociarlo. Ayer qué tristeza, a propósito de las oposiciones, el debate en el Senado para elegir a la ministra. O sea, no se daba la votación, decretan un receso de 30 minutos, van, acuerdan, quién sabe qué cosas, y de repente mágicamente la eligen. No es la mejor, no es la mejor, es la menos peor, sí, pero ¿qué consuelo es ese? Es que Peña nombró a Medina Mora, sí, pero voy a lo mismo, o sea, mi punto es ese. ¿Cuándo vamos a dejar, o cuándo vamos a impedir realmente que el político en turno, en este caso el presidente de la República, deje de jugar con el país? Medina Mora ha tenido una actuación deprimente en la Corte, me parece, y de esta ministra no espero mucho porque no garantiza el más mínimo de imparcialidad. Entonces, el esquema aprobado, cuando hablamos de la Guardia Nacional, ¿es mejor que lo que planteó la iniciativa original? Sí, me parece que hay riesgos que sí se fueron eliminando, pero hay otros que se quedaron y que en el fondo no van a permitir el cambio que requiere el país para empezar a ver resultados distintos en materia de seguridad. Esa es la cuestión. Por alusiones personales, diría, cuasi personales, senadora. No, a ver, ella es una. Nada, ya sé. Una No, pero además déjame decirte que sí, yo creo que sí hay dos y cosas. una que se opuso. Que se además. Déjame decirte que sí creo que hay que reconocer dos cosas en su justa dimensión. Hoy, formar parte de la sociedad civil organizada no es nada fácil. De verdad, no es nada fácil. Hay una violencia institucional brutal para las ONGs, para las OSCs, para las fundaciones. Es muy complicado tratar de entender la racionalidad del presidente y de su equipo, porque en esta lógica de todo es al ciudadano, nada a través de intermediarios, nunca se pusieron a pensar que hay muchos intermediarios que ayudan para muchísimas cosas. Ahí están las estancias infantiles, que son evidentemente a través de alguien que no es el gobierno que te da el servicio. Ahí están los refugios para mujeres violentadas. Ahí están digamos, todas las fundaciones que se encargan de los temas de VIH, de SIDA. Ahí están estas comidas comunitarias que se dan, que no las del gobierno, digamos, se dan subsidiadas y una persona, un ciudadano, ¿no? Se las termina dando a un ciudadano que se ve beneficiado de manera, digamos, directa por algún programa. Esto no lo vio el gobierno. Entonces, en esta lógica, el gobierno dijo directo al ciudadano, y entonces formar parte de una OSC es verdaderamente violento. Yo voy mañana voy a estar en la ONU, y de verdad que hay que tipificar algo que se llame violencia institucional contra las mujeres. O sea, es increíble lo que se está viendo hoy si eres mujer en este gobierno. Imagínense todas las organizaciones que fueron a la Cámara de Diputados. Todas. Porque además casi todas esas mismas fueron a la Cámara de Senadores, ¿no? Estuvieron allá días, horas, había listas de 10, 15 ponentes por día, fueron agotadorcísimas en la Cámara de Diputados. ¿Qué caso les hicieron a las organizaciones en la Cámara de Diputados? Cero. Cero. No hubo una palabra en el dictamen de la Cámara de Diputados que recogiera las exigencias de los especialistas de las organizaciones nacionales e internacionales. Ni una. ¿Por qué? Porque tenían los votos. Así de elemental. Porque tenían los votos, tenían las 2/3 partes, pudieron abrir los grupos parlamentarios a cambio de quién sabe qué y conseguir votos de distintos partidos políticos. Por eso es que no les hicieron caso. No hubo nada. Todas estas mismas organizaciones de la sociedad civil vienen al Senado de la República. Yo formo parte de un grupo de Parlamento Abierto en el Senado de la República y exigíamos Parlamento Abierto, ¿no? Era increíble que íbamos a dictaminar y que no íbamos a escuchar a la sociedad. Yo les dije, oigan, de verdad no puede ser que no vayamos ni siquiera a escucharlas, es algo ilógico, inentendible. Todos nos pusimos, me parece, congruentes con la situación. Exigíamos
Y también hay que reconocer, Morena con todos sus votos dijo sí, ¿no? O sea, la oposición decía hay que hacer parlamento abierto y Morena con todos sus votos dijo sí. Abrimos a un parlamento abierto, se escucharon a más de 80 entre especialistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, gobernadores, alcaldes, juristas, más de 80 ponencias. En 5 días fue agotadorcísimo, larguísimo. ¿Cuál fue la diferencia entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Que en el Senado no pudieron abrir, digamos, sacar algunos votos de los partidos de oposición. Esa fue la única diferencia. Que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD, dijeron no vamos con esa, no vamos a militarizar el país. Entonces cuando me dicen, oye, es que hubo sensibilidad, no, lo que no tuvieron fue la oportunidad, porque cuando tuvieron la oportunidad de planchar con todos sus votos, lo hicieron en diputados, pero en el Senado la oposición dijo no. Y todos, la verdad es que todos teníamos miedo, me refiero a, y si el otro partido, con que se les salgan 3 o 4, o sea, digamos, como con que 3, 4 o 5 senadores de un partido digan yo sí voy con la militarización, y de otro partido yo sí voy con la militarización, va a suceder, exacto, va a suceder lo mismo que en Cámara de Diputados y van a conseguir las 2/3 partes. O se declaren independientes. O se cambien de partido de un día para otro. A mí Sí. o sea, yo sí quisiera saber qué les dan, ¿eh? Eso es para la historia. Es impresionante como un partido. O sea, ¿qué le hace a un legislador cambiarse de partido? Debe ser una cosa brutal. No sé qué sea. En fin. Entonces, a lo que voy es: en el Senado no pudieron. Toda la oposición dijo no. Y se empezó a letargar la discusión, y entre más se letargaba, más se atrincheró la oposición diciendo no, militar no va a ser militar este país, no se va a militarizar México. Llegó un momento en que claro que se tuvieron que sentar a la mesa, me refiero al partido de Morena, el gobierno y la oposición, a encontrar, regresamos, lo que al presidente tiene derecho, que es estos 5 años, ¿no? Que dice en la Constitución, estos 5 años de este híbrido, pero no dejarlo a perpetuum, ¿no? Y ni siquiera dejarlo, como bien decía Rafael, no dejarlo en un artículo ordinario, sino se fue a un artículo transitorio. Eso me parece que ha sido el mejor ejemplo de que la oposición, en franca minoría, porque la mayoría, así, absoluta en términos de la mitad más uno, lo tiene Morena en ambas cámaras, de que la oposición, si es consciente, inteligente, responsable, puede lograr este tipo de cosas, como es, sí, presidente, tienes derecho a lo que quieras hacer, pero no para siempre. Es más, inclusive tienes derecho en estos 5 años, que es tu mandato. No va a trascender algo tan complejo como lo que estabas proponiendo de una guardia con un mando civil y un mando militar claramente establecido, porque además les daba funciones a ambos. Y yo creo que entonces se pudo fusionar el trabajo de la sociedad civil con la ética y la decencia de la oposición, diría yo, para lograr un dictamen lo más cercano, ¿no?, a lo bueno, llamémosle así. Ok. Doctor, ¿está de acuerdo? Usted ha sido parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, que precisamente se pronunció en contra. Digámoslo, tiene también la perspectiva de un organismo pro derechos humanos que se pronunció en contra de este dictamen. Sí, pues yo ya no estaba en el Consejo, pero a ver, para los que nos vamos haciendo mayores y no sabemos lo que es un playlist, esto que acaba de decir Kenia me parece que es de la mayor importancia, y tiene que ver con tu pregunta original. ¿En qué sentido? Bueno, esos que nos vamos haciendo mayores nos acordamos de lo que era un partido hegemónico, de a de veras, sin ninguna posibilidad más que de alguna reprimenda, te diría yo, casi testimonial, ¿no? Lo que vimos en el caso concreto de Guardia Nacional es una oposición impediente, una minoría que es capaz de impedir, porque le dan los números al menos en la Cámara de Senadores, para impedir una reforma constitucional.
Lo mismo le darían para impedir el nombramiento de un ministro o una ministra de la Corte, ¿no? Aquí, ya que hablabas de acciones de inconstitucionalidad, aquí no suelo diferir de mi querida maestra Chiani, pero a mí me parece que en el caso concreto del ministro Medina Mora y de su voto en el caso de la Ley de Seguridad Interior, pues nos dimos cuenta que finalmente el mecanismo de nombramiento funcionó. ¿Por qué? Pues porque ahí tuvimos una expresión de un jurista relevante puesto en contra de una ley que promovió el titular del Ejecutivo, que lo sugirió para la Suprema Corte. Es decir, en ese caso, yo difiero, funcionó. Fue hábil, ¿no? Bueno, hubo habilidad, y hubo habilidad jurídica, y técnicamente no, funcionó. No, cinismo, no la iba a ganar. Pero no es que era lo mismo que criticaba hace unos momentos. O sea, a ver. Pero es lo mismo. Yo no lo entiendo. Por alusiones personales. Entonces salió ese gran jurista que lleva dentro la defensa de los derechos humanos. No. O sea, él está ahí por una posición política como todos los demás ministros, ¿no? Y a eso tienen derecho también los presidentes. Pero me parece que la Corte, con todo y esa representación política y esa injerencia de facto que existe, tiene que preservar una independencia y una autonomía en sus decisiones. Y en el caso de Medina Mora, no veo a ese gran jurista de Estado, veo a un tipo hábil que quiso salvar un poco y lavar cara, y al ver que toda la votación iba en otro sentido, por cierto, bueno, se fue del lado que tenía que estar, del lado correcto. Esa es mi opinión. Bueno. Pero bueno. Adelante, Sí, la verdad es que el proyecto técnicamente, y en concreto el voto de él, era un voto, creo yo, constitucionalmente muy adecuado y de garantía de los derechos humanos. Sí. Pero además, a ver, lo que ocurre en este tipo de negociaciones, que como siempre tienen que existir, y más en el juego parlamentario, es que lo que nos gustaría a los ciudadanos es que se transparentaran los acuerdos, ¿no? Como muy bien dice Kenia, bueno, a muchos tránsfugas, ¿qué es lo que se les da en el transcurso de un pequeño momento? Ni siquiera son días, 45 minutos, una hora, para que cambien el sentido de su voto. Y lo que sería importante es que nos dijeran qué. Y en el caso de la Guardia Nacional, la buena noticia es que sí nos dijeron qué. Lo que impidió la oposición, porque le daban los números, insisto, en el Senado, fue la militarización que se planteaba en la iniciativa original. Esto, pues, hay que reconocerlo, creo yo, sin ambajes. ¿Por qué? Porque si nos da mucho miedo volver a las épocas de una fuerza hegemónica imparable, pues tenemos la buena noticia que al menos en ese caso funcionó la oposición para lo que tiene que funcionar. Y la verdad es que se comportó a la altura. El otro punto que es importante reconocer también en el partido, en el gobierno. A ver, como muy bien decía Ita Lichiani al principio, pues es una reforma hasta cierto punto inocua. Si no hubiera existido reforma constitucional, de todas maneras el ejército podría estar en las calles en materia de seguridad pública como lo ha estado en los últimos decenios. Si esto es así, Morena perfectamente pudo haber dicho, perfecto, ¿no quieres la reforma como yo la planteo? Pues para atrás los fielders y voy a seguir con la estrategia fuera de la Constitución. Y la verdad es que hay que reconocer el espíritu republicano de no hacerlo. También eso, creo yo, es merecedor de un reconocimiento sin ambaje, porque hubo transacción, porque hubo una transacción que fue útil para el país, porque las cosas quedaron mucho mejor de lo que podían haber quedado originariamente. Así es que, bueno, es lo esa que es la oposición, ¿no? Esa es la oposición que queremos ver en muchos más. Claro. Yo no soy de los que se asusta con los consensos, ¿no? Por ahí hubo muchos artículos al respecto. No, yo creo que en este caso, qué bueno que se alcanzó un consenso asequible a todas las partes, que le dio un poquito a todos los que estaban opinando al respecto. Y qué bueno que el ejercicio de Parlamento abierto sí se dio en la Cámara Alta, porque de veras lo que habíamos visto en la Cámara de Diputados pues fue muy triste, ¿simulación? ¿no? Sí, no solo eso, sino realmente una cerrazón casi absoluta a escuchar a quienes pues por lo menos han estado metidos en los temas en los últimos años, y eso no pasó en el Senado. Y además siempre quienes fueron ahí podían ir un poco con la espinita de, bueno, como tantísimos ejercicios en los que hemos estado en el Congreso, se hablan, se generan mesas, todo el mundo dice, firmas actas incluso, y al final de cuentas no pasó absolutamente nada porque nadie tomó en cuenta lo que dijiste.
aquí sí se tomó en cuenta la opinión de muchos y muchas expertas. Y eso es otro motivo de mirar esperanzadamente al futuro, ¿no? Claro. Ahora, vamos con los cómo. En esta preocupación de que fuera el mando civil, militar o no, el simple hecho de que haya quedado adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no a la Secretaría de la Defensa Nacional, que no se haya modificado el artículo 13 para que los elementos de este nuevo cuerpo sean sujetos al fuero civil y no militar, garantiza el espíritu o la formación civil de este cuerpo policíaco. ¿Y qué tanto debería de preocuparnos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que propondría a un mando, pues a un militar en retiro como cabeza de esta Guardia Nacional? Bueno, si puedo yo. Sí, adelante. Como quien no quiere la cosa, quedó constitucionalizada la Secretaría de Seguridad. Porque, eso es lo más positivo, creo. ¿Por qué? Pues porque había sido, creo que un grave error de la administración Peña Nieto haber reconducido todo eso a la Secretaría de Gobernación. Y hoy por hoy, pues por lo menos en cuanto subsista la Guardia Nacional, tiene que quedar en algo que por lo menos se parezca a una Secretaría de Seguridad y no en la Secretaría de la Defensa. Entonces, yo creo que ahí hay una primera garantía a nivel constitucional. Ya hemos tenido mandos militares en retiro, incluso en tareas de procuración de justicia. Tampoco es que pase nada. El gran tema, el tema de sustancia, es el que mencionaba Italia hace rato. ¿Qué debemos entender por disciplina militar cuando se acercan a estos temas de seguridad? Si realmente la consigna va a ser la tristemente célebre consigna de abatir, ¿no? Y abatir cuando no haya luz, ¿no? Y le vamos a pretender dar una interpretación simulada, Vianey, como decías, a ese tipo de expresiones, bueno, pues sí, militar o civil, la cosa estará muy mal. Pero si la disciplina será militar y el mando civil, y por supuesto, artículo 13, todo será reconducido a exigir responsabilidades desde la autoridad civil y a través de procesos civiles, ¿no? Bueno, la verdad es que si se trata de un militar en retiro quien esté a cargo de la función, sabemos que tendrá que responder estrictamente por causas civiles de su labor. Yo no haría de eso en concreto un gran escándalo. Senadora. A ver, voy a leerles exactamente cómo queda el artículo porque me parece que nos da luz. Dice el segundo transitorio: la Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que determinen acuerdos de carácter general el Presidente de la República. No hay duda, ¿eh? O sea, me refiero a la discusión versa sobre el tiempo, no sobre el concepto. En esta lógica, lo que se resolvió fue que evidentemente me parece que entonces ahí es donde el gobierno no puede regatearle a la oposición, sino al contrario reconocer que esta oposición le da a él el derecho de eso que quería. O sea, yo creo que es lo primero que hay que dejar muy claro para el auditorio. Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. Es lo que quería el presidente y es lo que tiene. Con eso, la lógica indica que si eso es lo que propuso y eso es lo que tiene, por 5 años, pues evidentemente esperemos buenos resultados. Esperemos que dentro de 6 meses y dentro de 1 año y dentro de 2 años podamos salir a la calle, podamos ir a la escuela, podamos ir a trabajar, podamos ir al súper, podamos ir a cualquier lado y regresemos a nuestra casa sanos y sanos. Segundo punto, es evidente que no solo se queda en la Constitución, sino en las leyes que se deben emitir. La ley de la Guardia Nacional, la ley del uso de la fuerza. Fíjense nada más dónde va a estar yo diría... Las letras chiquitas. Exacto, las letras chiquitas del contrato. Ya tenemos claro que eso que el presidente quería tiene en la Constitución, que no va a ser militar porque claramente no hay un solo artículo de la Constitución en términos de los artículos ordinarios en donde le dé digamos, un espacio militar a nada de la Guardia Nacional. Pero la diferencia entre que uno de estos tres, porque estando, digamos, construido con estos 3 perfiles,
La diferencia entre que alguno de ellos nos lo encontremos en la esquina de nuestra casa o de nuestro trabajo o donde salgamos de la escuela, una persona que lo veamos y que represente a la Guardia, la diferencia es si ese señor de la Guardia Nacional tiene un tolete o una pistola. ¿Y qué va a hacer con ella? ¿Me explico? Cuando nosotros hemos tenido, para quienes han tenido la oportunidad de ir a otro país, o visto en algún medio de comunicación, cuando un policía en un país desarrollado, con Estado de Derecho, en donde nadie se pueda pasar de listo, perdón la expresión, pero cuando un policía saca un arma, tiene muy claro para qué la va a utilizar. Y el ciudadano tiene muy claro para qué la va a utilizar. Cuando un policía saca un tolete, sabe cuál es el uso que le va a dar a ese tolete. Esas son las letras chiquitas del contrato, que es la siguiente discusión. Y me parece que los ciudadanos debemos de estar preocupados por esa siguiente discusión. Porque hoy vemos videos en las redes sociales brutales, lacerantes en términos de derechos, de un ciudadano golpeando a un policía, u otros videos de un policía golpeando a un ciudadano. Porque no hay un referente nacional, ni estatal ni municipal, de qué va a pasar, de qué pasa con el uso de la fuerza de una autoridad. Por eso ni la autoridad lo tiene claro, ni el ciudadano lo tiene claro. Esas letras chiquitas son la siguiente discusión, que si el grupo parlamentario de Morena decide solo qué hacer, me parece que será darle la espalda a millones de gentes que están o deberíamos de estar muy preocupadas en este tema. Yo, pues conmino a quienes nos estén viendo a que sigan las discusiones del tema de la Guardia Nacional, no solo en lo, se ha dicho muy bien, ya tienen la mayoría de los congresos locales, ¿no? Sino no solo ya en lo que dice la Constitución, sino en lo que van a decir las leyes de la materia, porque es ahí en donde nos va a terminar afectando o dando certezas a los ciudadanos, hombres o mujeres, jóvenes, adultos, mayores, en nuestra casa, in situ, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro municipio. Ese no es un tema menor y a mí me parece que es de lo que sigue, en términos de país, de lo más preocupante. ¿Por qué? Porque no puede ser que hoy un policía no tenga claro, o a futuro una persona de la Guardia Nacional no tenga claro hasta dónde debe de llegar, y yo, como ciudadano, no tenga claro hasta dónde puede llegar, y a la inversa. Si rompemos esos paradigmas y logramos una lógica distinta de respeto, de resguardo, de cuidado, de protección de los derechos humanos de las personas, si lo logramos, me parece que habremos dado un buen paso como país. Se ve muy complicado, pero también si otros países lo han tenido, lo tienen, porque nosotros no. Ojalá y así sea. Claro, y casos sobran. Tlatlaya, Tanguato son tal vez de los más conocidos. Doctora. Claro, pues, bueno, yo coincido totalmente, ¿no? Vuelvo a coincidir contigo, mi querido Rafa, con Kenia también. Me parece que el paso constitucional ya está dado, ¿no? Es cuestión de trámite, esperar que se haga la declaratoria, y se continúe con lo que sigue, que justamente son las reformas secundarias, donde yo retomo totalmente la preocupación de la senadora, que no tenemos que quitar el dedo de ese renglón que puede representar un campo de mayor preocupación a lo que suscitó este debate de la reforma constitucional, porque ahí va a estar la letra chiquita precisamente, ¿no? Entonces, yo también espero que al país le vaya bien, que la propuesta político-criminal del actual sexenio funcione, pero tengo realmente una expectativa muy bajita, porque tengo pocas razones para creer que los resultados van a ser distintos, porque veo una continuación. Esa es la verdad. A mí me preocupan dos cosas. Por un lado, por lo que se ha escuchado, que tampoco hay mucha información, ¿no? Pero por ejemplo, Alfonso Durazo ha dicho que el quinto transitorio era súper importante
porque la idea es que las Fuerzas Armadas sigan haciendo frente a la delincuencia organizada. Y que la Guardia Nacional va a hacer un trabajo muchísimo más cercano a la comunidad, una policía, por supuesto, civil, etcétera. Sin embargo, él ha hablado, yo coincido que el mando es absolutamente irrelevante si llega un militar en retiro, para mí también ese no es el punto de la discusión, pero fíjense lo que dice Durazo, seguramente lo han oído. Están diseñando ya un plan de capacitación de 3 meses. Cuando estábamos en la transición al modelo procesal penal acusatorio, aquí en la Ciudad de México concretamente, se firmó un convenio con la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. Tuve oportunidad de participar en la capacitación a policías ministeriales. Y Miguel Ángel Mancera quería que le convirtiéramos a la Policía Ministerial de la Ciudad de México en un mes en una policía científica. Estaban aterrados los policías y aterrados los profesores que participamos en esa capacitación, por supuesto. Durazo quiere en 3 meses convertir a los integrantes de la Guardia Nacional en una super policía. ¿Quién va a conformar esa Guardia Nacional? 17,000 policías federales, que, ojo, la Policía Federal, creo entender también ahí la propuesta del presidente de desaparecerla. Cuando un cuerpo, particularmente policial, pierde toda credibilidad y todo prestigio, como que lo más fácil es disolverlo y crear algo nuevo. Y esa expectativa de algo nuevo genera una nueva legitimidad que luego se va desgastando con el paso del tiempo. La mitad de esos elementos, porque hoy Policía Federal tiene 35,000 efectivos, van a pasar a la Guardia Nacional. O sea, esos elementos corruptos, con escándalos, con poca credibilidad, los de Tanguato, los que han participado en muchas masacres que ha habido en el país, en Oaxaca, etcétera, van a estar ahí en la Guardia Nacional. 7,000 o 8,000 marinos, 37,000 militares y no tengo bien el dato si son 40,000 o 50,000 plazas nuevas que se van a crear. Y en 3 meses a todos esos les van a dar una formación para convertirlos en ese cuerpo de seguridad civil ciudadano que el país necesita. Policía que va a intervenir procesalmente, por ejemplo, en una detención, en una puesta a disposición del Ministerio Público, que eventualmente tendrá que comparecer a un juicio oral, para incorporar una evidencia, para dar cuenta de sus hallazgos. Es decir, estamos hablando de una policía que francamente en 3 meses y con un grueso mayoritario de 40 a 50,000, que ¿quiénes van a ser? Van a ser desempleados del país, que encuentran una oportunidad de empleo y van a ir a alistarse, ¿no? O sea, me preocupa mucho eso, ¿no? La otra cuestión, los militares que seguirán en las calles haciendo frente a no la delincuencia ordinaria, sino la delincuencia organizada. ¿Cuáles han sido los resultados en los últimos sexenios? Muertos y desaparecidos por todo el país. Eso no va a cambiar. Y otra cuestión, y con esto termino esta intervención, esos 40,000 o 50,000 desempleados que van a ir a formarse a pedir una chamba a la Guardia Nacional, van a engrosar esas filas de muertos. Porque es gente que no tiene una vocación, que no va a tener una formación en 3 meses, es imposible, ningún país lo logra. Y es carne de cañón que se va a poner al servicio de la perpetuación de esta guerra contra el crimen organizado, que cada vez estoy más convencida es una guerra del Estado en contra de nosotros los ciudadanos, para preservar lo poco que le queda de legitimidad, porque las cuestiones importantes para la vida de las personas no están en manos ya de ningún gobierno. La seguridad local, interna, es de las pocas cosas que aún puede controlar un presidente, y por supuesto el actual no está perdiendo la oportunidad de detentar todo su poder en ese rubro en el que puede controlar todo. La doctora me acaba de dar pie a la ronda final, está muy buena el foro debate, pero los ponentes tienen compromisos. Como ronda final me gustaría que nos dijeran desde su perspectiva, ya nos puso sobre la mesa la senadora, es importante la discusión, aprobación que se va a dar de las leyes reglamentarias, 60 días para una, 90 días para otra, pero desde este punto de vista, tanto la de la senadora como la de la doctora Itali, que nos decía la implementación, la capacitación. ¿Hacia dónde va la política de seguridad de nuestro país en los próximos meses? Leía apenas el día de ayer un estudio de un medio de comunicación, decía, en los últimos 12 años se han dado 400 enfrentamientos
entre las Fuerzas Armadas y civiles, y por cada 20 muertos civiles hay un civil herido. Es decir, 20 muertos contra un herido. Algo no está bien en la implementación, la letalidad, el uso de la fuerza. ¿Hacia dónde vamos con este dictamen de la Guardia Nacional, las leyes secundarias y lo que tenemos de complementación en la ampliación del catálogo de delitos que ya merecen prisión preventiva oficiosa? No sé quién quiere culminar. Es casi de tesis, ¿verdad? Ese es otro tema. Y muy importante. A ver, yo coincido plenamente con mis dos compañeras. El asunto no es de continente, sino de contenidos. Y si realmente no ponemos el foco en esa, sobre todo en la ley del uso de la fuerza, podemos encontrar sorpresas terribles, porque entre otras cosas, pues no bastan 3 meses para quitarte la cachucha de militar y de repente ser civil, ¿verdad? Es decir, es una cuestión de una mística completamente distinta, de herramientas distintas, de acercamiento a la defensa, garantía, protección, preservación de los derechos humanos, desde ópticas diversas, desde luego a la estrictamente castrense. Así es que ahí hay un reto enorme y coincido, ahí no solo la legislación, sino su forma de instrumentación va a ser de primerísimo orden. Ahora, ahí sí creo que, por ejemplo, en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pues no hay buenas noticias. Y no hay buenas noticias porque, entre otras cosas, le hemos apostado mucho a la instrumentación de un modelo acusatorio, adversarial, que entre otras cosas parte de la idea de que lo importante para las medidas cautelares no es la gravedad de la conducta que se haya cometido, sino la peligrosidad y el riesgo de fuga de quien se encuentra vinculado a un proceso, y le damos absolutamente la vuelta a la tortilla, y en una de esas nos podemos quedar con un modelo que reúna lo peor de ambos modelos: la presunción de culpabilidad del modelo inquisitivo y la teatralidad innegable del modelo acusatorio, ¿no? Su falta de conexión con un estricto desenvolvimiento de la teoría del delito. A ver, cuidado con ese mal de ambos mundos, porque pues en una de esas nos sale peor el caldo que las albóndigas. Sí creo que es preocupante que volvamos a pensar en las conductas como si se tratara de conductas delictivas graves y no graves, y que pensemos que por catalogarlas como graves resolvemos el problema a nivel de la realidad. Pues no, se necesitan fuerzas que sepan lo que están haciendo, se necesita un mando y conducción muy efectivo, no solo en cuanto a la indagación, sino también en cuanto a la estrategia procesal por parte del Ministerio Público, y necesitamos resolver cosas muy de base que no están resueltas desde luego con la instrumentación de una Guardia Nacional. Por ejemplo, ya nadie discute el tema del mando único. Yo me pregunto, ¿la Guardia Nacional solo conocerá de conductas de lo que hoy llamamos federales? ¿Solo tendrá competencia en el fuero federal? ¿Va a subordinarse también al mando y a la conducción de las investigaciones que realiza el Ministerio Público local como coadyuvante? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y si hay un enfrentamiento entre policías municipales y Guardia Nacional, ¿quién se va a hacer cargo de deslindar responsabilidades? Son preguntas pues, muy sustantivas que desde luego con una reforma constitucional, aun cuando sea de gran calado como esta, no quedan resueltas. Muy bien. Senadora, ¿hacia dónde va la política de seguridad en todo este contexto? Primero, viene y agradecerte la invitación. Es la primera vez que vengo, me encanta. Muchísimas gracias. Sabe, Rafael, cuánto le aprecio en términos personales y le admiro en términos técnicos. Es un gusto para mí, querido Rafael, estar en este espacio contigo. Y Talib, soy súper feminista y me encanta conocer mujeres inteligentes. Es una manera de refrendar mi feminismo. Muchas felicidades. Quiero decirles que sí estamos, yo diría, ante una expectativa. Es esa, literal, una expectativa. Todos, no importa qué partido político seas, no importa dónde vivas, generamos una necesidad de encontrar respuestas a este tema tan lacerante de la inseguridad. Porque si lo vemos desde el punto de vista de mujeres, este mes de enero 2019 fue 10% más peligroso que enero 2018 en homicidios dolosos para mujeres. No hay una ruta de retorno, digamos, ¿no? Todos decíamos, bueno, va a haber un nuevo gobierno. ¿Qué decían? La gente se va a volver positiva, buena, y ¿no? Esta cosa impresionante de la amnistía.
Y la verdad es que todos teníamos, inclusive hoy, lo vemos en las encuestas, tenemos un ambiente positivo hacia el gobierno, pero la realidad es otra. Lo que nos dicen las cifras, son las cifras del gobierno, no son cifras de ONG, no son encuestas, no, son las cifras oficiales del gobierno, es que aumentó en un 10% entre enero del año pasado y este enero. ¿Qué es lo que tendríamos que aspirar a que suceda? Pues evidentemente que cambie, y solo va a cambiar con dos rutas. Un Estado de Derecho, que la gente tenga claro que si algo haces, algo te va a pasar. Y segundo, evidentemente que las instituciones se concienticen, y me refiero en cada orden de gobierno. La Guardia Nacional, yo quisiera retomar para cerrar, la Guardia Nacional no puede ser ni la única ni toda la policía que nos esté cuidando, porque también en los estados los gobernadores deberían de contar con recursos, con capacitación, con una policía estatal que dé resultados por entidad federativa, porque cada entidad federativa tiene una lógica distinta, inclusive regional. No es lo mismo Veracruz en el centro que Veracruz en el norte. No es lo mismo Morelos, ¿no? En el centro que en el sur, pegado a Guerrero. No es lo mismo, o sea, las entidades federativas tendrían que estar preocupadas por generar policías estatales, y los municipios en generar policías municipales. Y las tres se deberían de coordinar. Es preocupante, y lo digo, digamos, más que como crítica, como preocupación real, que todo esté enfocado en la Guardia Nacional, pero no in situ en los más de 2.400 municipios que hay en este país, porque hay municipios brutalmente conflictivos que necesitan una lógica presupuestal, de capacitación, de formación necesaria, distinta, excepcional, diría yo. Ahí, en esta discusión nacional sobre la Guardia Nacional, todo se enfocó a la Guardia Nacional, y no hay una letra en toda la reforma, nunca la hubo ni siquiera en la iniciativa, que se estuviera refiriendo a los municipios y evidentemente a los estados. Yo creo que es algo que se requiere hacer. A mí la verdad es que me preocupa muchísimo, porque no hay una claridad, una estrategia clara de coordinación interinstitucional, ni en los tres órdenes de gobierno, para poder enfrentar a la delincuencia y a lo que se está viviendo. Por eso reitero, como integrante de un partido de oposición, como integrante del PAN en el Senado de la República, de verdad aspiro que le vaya bien a este país. Ojalá, porque además me parece que todas y todos nos merecemos vivir en paz. No es posible este nivel de inseguridad que tenemos. Creo que es tarea de todos, y pasa por ser todos también corresponsables en los municipios, en los estados y en la federación. En el tema, y ya para concluir nada más, en el tema de la seguridad pública, yo no termino de entender, quitando el tema de la Guardia Nacional, cuál es la estrategia. Y si la preguntáramos, yo cada que le pregunto a un actor político me da una distinta, porque eso significa que no hay una claridad ni siquiera para los analistas de cuál es la estrategia de este gobierno. Ojalá y la encuentren, y ojalá y la ejecuten, y ojalá y nos dé certeza, seguridad y paz a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Coincido totalmente, no podría estar más de acuerdo. Creo que la retórica ha ido cambiando. Cuando Enrique Peña estaba en campaña, él hablaba de un cambio en la estrategia, ¿se acordarán? Y él decía, atender no solo las consecuencias, sino las causas que generan el delito. Con el paso del tiempo fue echándose para atrás, terminó únicamente siendo un cambio de matiz, no de fondo. Fue la continuación de la guerra, pero ya no le llamamos guerra, le llamamos lucha, ¿no? Andrés Manuel en campaña hablaba de abrazos no balazos, hablaba de la amnistía, hablaba al parecer de una salida diferente, una alternativa. Llega, lo que decías hace rato, quién sabe qué se encontró, quién sabe qué le dijeron, quién sabe qué información tuvo acceso.
vio una radiografía distinta, mucho más aterradora de la que nosotros tenemos seguramente, y reviró. Entonces, no tengo, insisto, mucha esperanza en que las cosas cambien. Lo deseo con todo mi corazón, no creo que pase. Y bueno, al inicio hablábamos de la reforma que se aprobó. Es lo que hay y creo que tenemos que cuidar, fortalecer las capacidades operativas de todos los intervinientes en dos frentes. Uno, lo que tiene que ver con el proceso penal, porque 3 meses no pueden ser suficientes, ¿no? Ya hay un cuerpo, una Guardia Nacional, va a haber una reforma secundaria todavía bastante importante. Yo rogaría que se cuide esa parte, ¿no? Que se les capacite en cadena de custodia, en preservación de indicios, en técnicas de investigación. Tenemos que cuidar mucho eso, porque gran parte de la legitimidad del sistema de justicia penal pasa justamente sobre eso. Hace poco vino un fiscal chileno a la UNAM, es fiscal de trata, y entonces él decía que en Chile, cuando se implementó la reforma procesal, se empezó a medir su éxito a partir del número de asuntos que ganaba la fiscalía, y que él hoy entiende que también la efectividad del sistema se mide a partir del número de casos que gana un defensor al Estado, es decir, a la fiscalía. Y me encantó la idea, pero el problema es que en nuestro país, PGR, lleva prácticamente todas las batallas perdidas en el sistema acusatorio, entonces tampoco se trata de llegar a ese extremo. Creo que tenemos que cuidar eso, porque estamos en una etapa de consolidación súper importante de un modelo procesal que requiere seguir apostando a la capacitación como una apuesta permanente. Y por el otro lado está la parte de la prevención, ¿no? O sea, efectivamente, ¿dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los presidentes municipales en esa función que es elemental? Se prioriza el enfoque reactivo punitivo por encima del preventivo. Y mientras no cambiemos ese enfoque, creo que tampoco vamos a obtener resultados distintos. Así que hay mucho todavía por hacer. Espero que las cosas cambien. Ojalá podamos al final del sexenio nuevamente reunirnos y decir, ¿se acuerdan cuando hablamos? Qué pesimistas, y todo salió muy bien. Lo dudo. Ojalá. Y seguramente habrá mucho por discutir, debatir, y esperamos que pues volvamos a estar de nueva cuenta reunidos debatiendo alguno de estos temas que no sea tan espinoso. Ojalá sea así. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y gracias a ustedes que nos siguieron a través de redes sociales. Una vez más los conmino, los exhorto a que puedan verificar para que se puedan interesar en la oferta educativa del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Yo soy Vianey Fernández y seguimos aquí.